tus hombros, tú me levantas para ir más allá. Amén. ¿Cuántas veces podemos contar que el Señor nos ha levantado en medio de la tormenta? ¿Cuántos de nosotros podemos decirlo? Es una de las experiencias más profundas, ¿no?, que tiene el creyente, que tiene el cristiano, saber y experimentar que en medio de la tormenta el Señor le levanta, el Señor le da paz, el Señor nos lleva sobre sus hombros. Tu amor no lo puedo comprender, alto es para mí, cuán inmenso es, cuán profundo es tu amor, mi Dios de los cielos. Las cosas necesarias que hay que hacer, que son concluir, recoger todos los ecos, todos los acentos, todos los contenidos que se han podido también plasmar en los grupos de debate que tuvimos ayer. Antes, pon la última foto que teníamos ayer, Sergio. ¿Te acuerdas de ella? Lo digo porque alguno a lo mejor ha pasado de una botella a otra. Estad preparados los portavoces de los grupos, ¿vale? Los que tenéis la responsabilidad de dar votos. Yo ayer creía que estaba en la tercera botella, pero ahora sé que estoy en la cuarta, después de estas intensas 48 horas. Esta foto es una metáfora de las etapas de la vida. Cuando nacemos, lo dijimos ayer, somos muy dependientes, extremadamente dependientes. Recogemos todo de nuestros padres, lo bueno y lo malo, lo triste
y lo alegre, lo bello y lo feo. En las familias inevitablemente nos trasvasamos constantemente muchas cosas. Algunas quisiéramos borrarlas y no es posible, otras nos gustaría vivir en ellas instalados, ¿verdad? Es difícil. Pero esta es la mejor metáfora de una vida. Y también refleja la realidad, de alguna manera, de nuestras propias iglesias y congregaciones. Lo dijimos ayer y es momento de repetirlo. La comunidad de fe, la iglesia, es una realidad que va más allá del, digamos, hecho de vernos el domingo durante 2 horas, el culto de oración quizás, algún retiro anual, los oikos cuando estén funcionando, los jóvenes los viernes, las señoras en otros momentos de la semana. La iglesia no es un conjunto de actividades que hay que hacer. La iglesia no es no llevamos la contabilidad de las cosas o del activismo. Hay iglesias que están tan ocupadas, permitidme esta maldad, tan ocupadas, tienen una agenda tan intensa que si el Señor decidiera volver el mes que viene no sería posible, habría que posponerlo al siguiente, ¿verdad? Es decir, ya no cabe, aquí no cabe nada más, ¿no? La comunidad de fe es una nueva realidad familiar. Voy a mostrar también mis cartas. Hay un teólogo práctico, a mí la teología me encanta, pero me gusta más la teología práctica, es decir, aquella que toca suelo y que nos enseña cómo vivir, cómo andar, cómo relacionarnos, cómo, a fin de cuentas, andar la vida y andarla juntos. Hay un hombre, un teólogo práctico, pastor, educador y maestro norteamericano, que aún vive, es del año 33, si alguien quiere buscar por internet su obra, yo le puedo dar alguna referencia bibliográfica también, se llama John Westerhoff. John Westerhoff. Wester con W y terminado con doble F, Westerhoff. Es un hombre que es del año 33, por lo tanto ya tiene 87 años. Es un teólogo práctico norteamericano que llegó a la conclusión de que la Iglesia no tiene que trabajar para las familias de la Iglesia, sino al revés. Le dio, digamos, la vuelta al argumento y dijo, no, nuestras familias de partida son realidades históricas y culturales cambiantes, volubles y desestructuradas. Y es al revés, la Iglesia debe convertirse en el punto de convergencia de todos nosotros para crear juntos lo que debería ser la comunidad de fe como nueva familia de la fe. Algunos de vosotros me habéis manifestado vuestra, digamos, sorpresa de que ayer, cuando analizamos cómo Jesús tuvo que lidiar con sus propios entornos familiares, sociales y religiosos, tampoco lo tuvo fácil. Tampoco lo tuvo fácil. Sufrió la resistencia, la incomprensión. Nosotros podríamos hacer un ejercicio de traslación a nuestra realidad y decir, bueno, yo estoy en mi iglesia tantos años y nadie reconoce mis dones. Tan bueno que soy en esto y en lo otro y nadie me da un lugar en la congregación. Bueno, a lo mejor esto también es verdad, puede ser una injusticia. Hay cosas que no controlamos todo. Pero si Jesús, haciendo el bien, sanando, tocando leprosos, acercándose como hombre liminal. A mí me gustó mucho este concepto de la antropología cultural. Hombre liminal, límine, que quiere decir que está en el límite.
Jesús es un hombre que está en el límite. ¿En el límite entre qué? Dos cosas. Entre el círculo de la fe, sus discípulos, su familia de fe, y el límite de eso que llamamos el mundo. Es decir, ni está encerrado dentro del círculo de la fe, ni está completamente abocado al mundo, sino que está en el límite. El hombre liminal. Un artículo muy interesante de Antropología Cultural hablando de Jesús en estos términos. Es como si nosotros tuviéramos un pie dentro de la iglesia y otro en la marquesina del autobús de enfrente de la iglesia de la calle Cuarto. Es decir, como si viviéramos simultáneamente en estas dos realidades, como debe ser. Acercando a los niños, tocando a los impuros, sentando a la mesa a gente que no se lava las manos porque es ritualmente impura, tratando con personas de dudosa reputación y tratando a todos por igual y dando dignidad a todos, porque quiere hacerlos, a la postre, parte de su propia familia. Llevarlos hacia adentro, incluirlos en el círculo de la fe. Westerhoff está convencido de esto. Su tesis es que, lo repito una vez más, por si no ha quedado claro, la familia, nuestras familias, son realidades variables, históricas y culturales, cuya configuración siempre está en crisis, siempre está en peligro de desestabilización. No solamente porque puedan surgir tensiones internas que rompan el matrimonio o alejen a los hijos de los padres, o haya malentendidos, odios, luchas, no solamente por eso. Por ejemplo, una mujer o un hombre que pierdan a su esposo o a su esposa, enviudan. Y cuando enviudan, su estructura familiar se desestabiliza y tiene que buscar un nuevo equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Dónde va a encontrar ese nuevo equilibrio? Me gusta ser muy práctico. Pues puede y debe encontrarlo en la comunidad de fe, que es su nueva familia. No es necesario que se vuelva a casar. Puede seguir siendo célibe, puede hacer lo que le dicte su corazón y su conciencia delante de Dios, pero puede sentir que, aunque ha perdido un eslabón, un soporte muy importante de su vida y de su familia, hay una realidad familiar, que es la familia de la fe, que está ahí para sostenerle, para seguir recordándole que no solamente no está solo, sino que se le ama, se le acoge, se le respeta y se le acompaña. La familia nuclear, según Westerhoff, está en crisis, está dinamitada. Para la realidad norteamericana que escribe este hombre, más aún todavía, pero cuidado, os daré datos. En nuestro país, en España, el número de personas divorciadas ya supera al de personas casadas. ¿Sabíais esto? Bien. Familias se descomponen, se componen, se descomponen y componen. Estamos hablando de una realidad muy fragmentada, de una realidad muy convulsa, que es el fruto de una sociedad individualista, lo dijimos ayer, consumista e interesada en realizar su proyecto personal. Yo congelo mis óvulos o retraso mi paternidad o planifico mi vida, yo soy el planificador de mi vida, el rey de mi propia existencia, y lo importante soy yo. Y yo mando, yo diseño. Esto nos fragmenta, nos atomiza y hace de nuestras sociedades, el imperio de lo anómico, de la anarquía. La vida plenamente humana,
la vida plenamente humana, como el Señor nos ha enseñado a vivirla, solo puede vivirse en la comunidad de fe, que es quien la modela, quien la cuida, quien la perfecciona. La ajusta y la perfecciona. En algún momento de estos meses, cuando tenga tiempo, todas estas cosas que estoy diciéndoos las voy a sustanciar en un artículo y os lo voy a poner a vuestra disposición, o lo colgaremos en la web de la Iglesia, o haremos con ello lo que os parezca mejor. Lo digo por si a alguien le cuesta así tomar notas y tal. Bien, momento de escuchar las opiniones de todos los hermanos de manera muy breve. Tendrá que ser 2 minutos por portavoz. Nos preguntamos estábamos leyendo en Marcos 3, 31, 34, y la pregunta de Jesús que dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sí que reflexionamos que el pueblo de Dios ya tenía cómo relacionarse con Dios, es decir, desde el tabernáculo hasta el templo de Salomón, el pueblo de Dios sabía cómo relacionarse con él, con holocaustos, con ofrendas, yendo a la sinagoga cuando aparecieron para estudiar la palabra, pero lo que hace Jesús es avanzar más. Es decir, no será ya suficiente eso, que los que tienen fe en Jehová y en Dios asistan y hagan una serie de actividades o de ofrendas, sino que además estará la exigencia de ser hermanos, de ser familia. Y eso es lo que el Señor nos reta, que seamos una familia y una comunidad que nos une la fe. No, como estaba diciendo el pastor ahora mismo, un montón de actividades, porque eso ya lo hacen en los casales falleros y tal, y les funciona. Nosotros estamos llamados a... Realmente lo que nos une es la fe, es nuestra fe en común, porque cada uno tenemos una perspectiva de la vida y un carácter, y a veces es difícil conciliarlo todo, pero estamos llamados a perdonarnos porque compartimos esa fe. Después también reflexionamos en este versículo que es complicado, en Mateo 10, 36, 38, en donde nos dice que los enemigos del hombre son los de su casa, que el que ame a padre, madre, hijo o hija más que a él, no es digno de él. Entonces veíamos la dureza de esas palabras. Y al final, después de reflexionar, pensamos que realmente cuando más ames a Dios es que más amas a los demás. Que no hay amor. El amor de Dios es el que te anima a amar a los demás, porque si no iríamos cortando relaciones porque no nos aguantaríamos. Y lo que el Señor está queriéndonos decir en este versículo es que nuestra prioridad debe ser el amor a Dios, porque solamente la fe nos sostiene. Hay veces en la vida que la vida es muy dura y que solo el amor de Dios nos sostiene, de manera que ese amor que Dios nos da es el que nos ayuda a soportar al prójimo y que ese prójimo nos soporte a nosotros, ¿no? Y como comunidad eso es importante. Y después, a manera práctica, lancé una pregunta. ¿Qué percepción tienes de nuestra iglesia local? Y ahí sí que salió de todo, ¿no? Y eso casi nos ocupó más el tiempo que las reflexiones teológicas, ¿no? Un hermano nos compartió que en el pasado, un momento de conflicto en la iglesia, no había pastor y bueno, ellos estuvieron un tiempo sin asistir y su familia se sintió dolida porque nadie cogió el teléfono para decir, oye, que hace mucho tiempo que nos vemos, ¿no? Y realmente sí que dijimos que tenemos que perdonarnos estas cosas, pero sí reconocimos que ahí la comunidad falló. Ahí la comunidad falló, no se ocupó de cómo debió ocuparse de unos hermanos que estaban heridos o que no se sentían con ánimo, ¿no? Y fueron una de sus hijas los que les animó de nuevo a congregarse. Pero también hubo experiencias positivas. Por ejemplo, las hermanas muy jóvenes, Giovanna y Yesenia, que son una maravilla, de niñas, dijeron que ellas, pues, una venía de otra iglesia, la otra venía de otro país y tenían miedo realmente a integrarse en la comunidad de CUAR porque no sabían, y en cambio su experiencia fue muy positiva. Ahí están. Si os ponéis de pie y así, aunque todos os conocerán, pero eso dijisteis, ¿no? No estoy mintiendo. Dijisteis que os encontrasteis a gusto. Vale, pues gracias. Y después me pareció otra experiencia muy, muy interesante porque no hablo de hermanos que vienen
a nuestra comunidad, sino de alguien que se desplazó a otra. Y fue Mariló la que explicó, y me parece muy, muy interesante lo que dijo, lo compartes tú mejor que yo, ¿no? Cuando fuisteis a... ¿O quieres que lo diga yo? Vamos. No, nada, que cuando Miriam estaba en Italia, pues entonces ellos... Domingo y Mariló se trasladaron a visitar a su hija, y entonces le llamaba la atención de que simplemente estando allí y con los cánticos, las lecturas y todo, parecía que estaban en su iglesia, e incluso el pastor o alguien de la comunidad les invitaron a cenar, inmediatamente se veía como su iglesia. Y es que realmente a donde vayas está el Espíritu de Dios, que tienes las mismas lecturas, incluso los mismos cánticos, la misma sensación de estar en tu casa, ¿no? Y eso es que esa perspectiva de que donde vayas hay pueblo de Dios es también muy interesante. Y eso... Retomamos las cuestiones que se habían lanzado en la mañana, que eran muchas y muy diferentes, y parecía que íbamos a meternos por el papel de la mujer en las iglesias, pero pues enseguida nos fuimos a los hijos y ahí nos quedamos. Entonces hicimos como un recorrido, nos lanzamos alguna pregunta en el grupo, ¿no? Porque se percibía que hay una generación en la iglesia que no está. Hay un grupo de personas, un grupo etario, un grupo de gente de una determinada edad que no está. Y entonces surgía la pregunta, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y también hay un grupo de gente que está, hay un grupo grande de jóvenes, hay un grupo grande de adolescentes, ¿no? ¿Cómo hacer de la mejor manera? ¿Cómo hacer de la mejor manera para que se sientan en familia y se sientan en casa? Y ahí salía como que eso supone una actitud del corazón, pero también supone una inversión de tiempo real y también supone una inversión de compromiso de toda la comunidad y de personas concretas que acompañan, ¿no? Veíamos que en esa situación traemos y cargamos cosas que son propias de nuestra sociedad, ¿no? Es una sociedad que tiene una visión individualista, una visión donde la propia realización marca mucho, y eso lo podemos estar cargando también, lo podemos traer al seno de la Iglesia, y eso es algo que tenemos que trabajarnos, ¿no? Pasar del individuo como unidad a la comunidad como unidad y como organismo, ¿no? Y luego también qué queremos ser, ¿no? Pues en este mundo donde hay esta visión individualista, comercial, consumista, pues a lo mejor nos toca de alguna manera ser como una voz profética. Somos otra cosa, no es que podemos ser otra cosa, es que ya somos otra cosa, porque es un pequeño milagro que muchas personas de diferentes orígenes, de diferentes edades y en situaciones vitales muy distintas, con historias muy diferentes, podemos convivir juntas, podemos llevarnos bien, podemos construir una colectividad, podemos invitar a otros y a otras, y eso ya es un pequeño milagro, eso ya es una voz profética en medio del mundo en el que vivimos, que tiene unas características que son un poquito diferentes, ¿no? Luego hablábamos también de en ese cómo estar con la gente joven, no solo con la de la Iglesia, también con las de nuestras familias, con aquellas personas que trabajamos con gente joven en el trabajo, ¿no? Veíamos que es importante no desdeñar la transmisión de la fe. O sea, la transmisión de la fe es nuestra responsabilidad, la responsabilidad de los adultos. Pero tenemos que hacer algunas adaptaciones, hay que adaptar el lenguaje. No hay que decir algo distinto, pero sí a veces de distinta manera, ¿no? Hay que utilizar un lenguaje que invite, que motive, que respete, que reconozca y no que imponga, que huela a moralina, que huela a esto es así porque nosotros lo hicimos así. Bueno, pues a lo mejor hay que repensar. Y luego también hablábamos que en nuestras propias vidas, en nuestras propias familias, hay grandes preguntas, pero no son nuevas. Las grandes preguntas responden a las grandes preguntas del corazón de las personas que nos llevamos haciendo desde el origen de la humanidad. Y resulta que cuando creemos que ya tenemos una respuesta global, van y nos cambian la forma de realizar esa pregunta, ¿no? Entonces, es verdad que es muy difícil dar respuestas globales cerradas a grandes preguntas. Pero es verdad que podemos dar pequeñas respuestas en nuestros entornos, pequeñas respuestas que hagan que la utopía esté
más cerca de la realidad, ¿no? Por ejemplo, es verdad que es muy difícil encontrarnos para comer todos juntos en casa y eso, la familia nuclear, que cuando hablamos de familia extensa es más complicado. Pero qué fácil es pedirnos guardar los móviles mientras estamos comiendo. Nos vemos pocas veces, pero que esas veces sean de calidad, ¿no? Entonces, dar pequeñas respuestas posibles a preguntas muy grandes para hacer que eso que parece utópico lo podamos hacer de verdad concreto en nuestros entornos. Y luego también todas y todos hemos tenido la experiencia de que nos hemos caído en la vida una o varias veces y que Dios ha hecho proceso con nosotros, nos ha levantado. Todas y todos podemos decir que somos rescatados. Y tenemos que tener la profunda confianza que Dios va a hacer el mismo trabajo con nuestra gente joven, que Dios trabaja en ellos, con nosotros y a pesar de nosotros. Nosotros éramos el pelotón de los torpes, porque la primera pregunta que nos hicimos es ¿y cuáles son las preguntas? Así que imaginaros, todo fue así, porque no nos dieron las preguntas, Y como éramos el pelotón de los torpes, dijo, ¿y cuáles son las preguntas? Así que, bueno, hablamos de muchas cosas, como es lógico, imagino que en todos los grupos pasó lo mismo, y nos desviamos por temas que a veces tampoco vamos a solucionar nosotros, cosas complicadas, complejas. Pero yo me quedo con la pregunta que nos hicimos de si existe la familia de la comunidad cristiana perfecta. Y la respuesta fue que no. Y la prueba somos nosotros. No existe la comunidad cristiana perfecta, ni la familia perfecta, ni el individuo perfecto, porque todo está compuesto de individuos que somos imperfectos. Pero llegamos a la conclusión de que sí existe un modelo perfecto en el que podemos fijarnos siempre, que es Jesucristo. Y que una comunidad, una familia y un individuo que se pregunta constantemente qué habría hecho Jesús, se aproxima cada vez más. Nos vamos acercando cada vez más a ese ideario, a ese ideal que tiene que ser para nosotros aproximarnos, parecernos cada vez más a aquel que ha dado la vida por nosotros y nos ha demostrado lo que es ser perfectos. Y nada más. A nivel práctico, situaciones que vivimos, gente desubicada, gente que no pertenece a ningún grupo, que no son familias como entendemos de padre, madre, hijos, quizá solteros, quizá jóvenes que no se ubican. Pues pensamos en crear espacios, como por ejemplo Giselle compartió que están haciendo Oikos un grupo y que además viene una persona que no es cristiana. Pues un espacio de intimidad donde compartir tanto tus frustraciones como tus bendiciones y un espacio donde poder abrirte. Y cosas como campamentos, encuentros donde podamos ser más íntimos y ayudarnos más a ser sinceros los unos con los otros. Y sí, reuniones semanales, encuentros, este tipo de actividades. Nosotros estuvimos hablando de las familias que integran la Iglesia y nos referenciamos al principio con los ejemplos que puso Pau de diferentes familias que están en la Biblia y que han sido plasmadas en las Escrituras para tener nosotros un patrón. Estaba la familia de Jacob y Esaú, que no era una familia muy ortodoxa en cuanto al engaño que hubo. También estaba la samaritana, que era una mujer repudiada, una mujer sola, una mujer que necesitaba depender de un hombre para poder vivir. Luego estaba la familia de Marta, María y Lázaro, que era una familia que tenía una enfermedad que había heredado genéticamente posiblemente y que les había también alcanzado a ellos. Luego estaba Onésimo y Filemón, que tuvieron problemas en cuanto a clases sociales, y después la última familia, la familia de Jesús. Ahí vimos como que las familias en la Biblia y nosotros mismamente somos familias disfuncionales y que esa disfuncionalidad la plasmamos y la traemos a la Iglesia. Entonces, la Iglesia es una familia de familias disfuncionales y es ahí donde tenemos que abundar en
el encuentro y el que sea nuestra iglesia, sea una comunidad, sobre todo de acogimiento, sobre todo de perdón y sobre todo de nuevas oportunidades de los unos con los otros. Al final de toda la charla también se tocó el tema de la bienvenida, de que hay ahora un grupo que recibe a las personas y que es muy, muy necesario en nuestra iglesia, una iglesia grande, una iglesia que hay personas que vienen y que no han sido saludadas a lo mejor en 1 o 2 meses, que dejan de venir y nadie se acuerda de ellas. Es ahí donde tenemos también que nosotros esforzarnos en buscar puntos de encuentro, en buscar un tiempo para tomar un café con una persona, llamarla por teléfono e intentar que nuestra comunidad sea una comunidad acogedora. Nosotros empezamos reflexionando sobre la familia de Jesús y la disfuncionalidad que había en la familia de Jesús. Y pensamos en que Jesús mismo escogió esa familia, pudiendo haber hecho que su familia fuera diferente, ¿no? Y reflexionamos también en que uno cuando piensa en Jesús, piensa que todo funcionará perfecto, porque Él está ahí, ¿verdad? Pero Jesús no escogió una familia perfecta, dejó que fuera disfuncional, porque de esta manera nos podemos identificar. Dice Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Y pensando en esto, hablábamos de las diferentes situaciones que se producían en nuestras familias y de experiencias que tenemos dentro de la familia de la fe. Y a veces se producen frustraciones, se producen conflictos que tienen que ver muchas veces con el malentendimiento de los otros, de las expectativas que tenemos, de lo que tiene que suceder, en vez de pensar en lo que el Señor puede hacer en nosotros, ¿no? Y por último reflexionamos sobre la necesidad de que nuestra iglesia, como comunidad, como familia, seamos luz para los demás. Y no se trata de que vivamos una familia perfecta, no se trata de que todo funcione a la perfección entre nosotros. A mí me sorprende siempre el Salmo, mirad cuán bueno y delicioso es vivir los hermanos juntos en armonía. Armonía se compone de muchos tonos, muchas frecuencias diferentes, muchas maneras distintas de acercarse a la tonalidad. La tonalidad tiene que ser Jesús, pero la armonía la componemos las diferentes personas, que cada uno tiene una perspectiva diferente. Y lo que veíamos era la necesidad de que como comunidad, como familia, pudiéramos ayudar a otros que vienen hacia nosotros y ser esa familia que suple lo que en sus familias más nucleares no pueden encontrar. Es algo terapéutico para los que ya estamos dentro de como familias y es terapéutico para los que vienen de fuera. Y eso atrae. Y la experiencia de muchos que nos visitan, que no han estado nunca en una iglesia, es ¿qué relaciones más diferentes? Lo contaba Gema esta mañana en su testimonio. Lo que la llamó la atención es el abrazo que le daba la hermana que según llegó. Lo que llamó la atención a Carolina, su hija, era la relación que había entre ellos, ¿no? Eso nos distingue. Nosotros que estamos dentro, nos parece que... Pero lo que los demás ven no es eso. Es como cuando alguien me visita en mi casa, pues puedo parecer maravilloso porque me pongo lo mejor, hago la mejor comida que puedo, etc. Y la realidad puede ser otra. Pero lo sabéis, el Señor Jesús está con nosotros, queriendo que nosotros como comunidad, como familia, seamos luz a las naciones. Nosotros en nuestro grupo sacamos una conclusión por encima de todas que tiene que ver con lo que estaba hablando Miriam, más que nada, ¿no? Hablamos precisamente de la necesidad de crear espacios para que las relaciones familiares crezcan. Porque ¿cómo podemos ser una familia espiritual que crece si no hay espacio para crecer?
En este sentido, hablábamos de la dificultad que entraña que esté todo concentrado en el domingo, donde las actividades del domingo están enfocadas también muchas veces al culto a Dios. Entonces tampoco existe ese espacio para tener esa comunión, ¿no? Y hablamos de la necesidad de crear esos grupos pequeños donde podamos acudir no solamente como yo, sino toda la familia, ¿no? Como familias de familias. Entonces, que toda la familia se pueda desplazar y tener ese espacio que hemos querido englobarlo todo en el domingo y que no cabe. Entonces estábamos hablando un poquito de cómo darle forma a eso y bueno, aparte de eso quisimos darle también un enfoque personal. Y dijimos, pues vamos a dar nosotros el primer paso y hoy tenemos como deberes, vamos a presentarnos como cada uno de nosotros con un poquito de nuestra vida, ¿no? Vamos a contar algo, pensábamos en el grupo que íbamos a tener acerca de nuestras vidas que los hermanos no conocen porque las familias se tienen que conocer y cuando hablábamos en el grupo decíamos, muchos de nosotros no conocemos ni los defectos que tiene uno ni las virtudes que tiene el otro porque no existe el espacio en el que hayamos podido convivir para descubrir los defectos de uno y los defectos de otros. Y crecer como familia se trata también en parte de eso, ¿no? Ahora lo que me gustaría que hiciéramos es soñar, imaginar, proyectar. Yo me acuerdo de Miguel Ríos cuando cantaba Año 2000, llega el año 2000 y de ¿qué va a llegar al año 2000? Bueno, algunos hemos llegado, 2019, esos de los milenios siempre. ¿Dónde os imagináis como individuos, como familias culturales e históricas y como familia de la fe en 2030? Y en 2035 no aprieto mucho para que algunos no me digan, que me lo estás poniendo difícil. Bien. Yo tengo un amigo que tiene una abuela de 103 años, que siempre me habla de ella, y digo, bueno, mira, 103, es un coñac eso, ¿no? Es un coñac, es 103. Bueno, ayer pasamos un día estupendo, una noche estupenda. Anoche lloramos, pero lloramos de risa. Yo con las trenzas de Mary Poppins, ensayando con Petra y con Elena, yo me he reído más en la vida. Porque, mira, pobre, giraos y veréis que está llorando la pobre desconsolada. Sí, eso es vencer muchas cosas, no es solo reír por reír. Hay un filósofo de la posmodernidad que se llama Lipovetsky, que ha escrito un libro que se llama La era del vacío. Es un clásico ya. Y uno de los capítulos, el capítulo número 3, habla de la sociedad humorística. Observad lo que hacen por la tele. Yo de cocina no sé nada, pero en un país que el 20% de seres humanos, España, 20%, no come lo que quiere, sino lo que puede, a mí un programa como MasterChef, lo digo con todos mis respetos, me parece una obscenidad. Es lo que yo pienso. Me trae en absoluto. Puedas aprender alguna receta, pero es igual, hay 1000 recetas en Google para hacer cocina. No sé, es un punto de vista. Programas de humor, late shows, los talk show. Se trata de mantener a la gente la era del vacío, cuidado, que Lipovetsky, cuando pone el dedo en la llaga, una era que ha perdido su razón de ser, de existir, de estar, de propósito. A Rick Warren se le podría sugerir escribir un libro que hubiera sido mejor desde el punto de vista editorial, que es Una vida despropósito. ¿Se acuerdan de Una vida con propósito? Pues Una vida despropósito, si hubiera sido su editor, le hubiera dicho, pon este libro, pon este título. Más que nada para provocar una reacción. Mucha gente vive una vida absolutamente vacía y dopada de cosas. Y dopada de risa. Voy a la risa, porque nosotros no nos reímos ni no nos reímos para evadir penas, nos reímos con. Nos reímos
porque el Señor nos hizo reír. ¿Sabéis? Sara rió 2 veces. ¿Se acuerdan? La primera vez rió de incredulidad. ¿Que vas a ser madre, Sara? ¿Cómo? ¿Sí? Es esa risa incrédula. La segunda risa fue una risa de sorpresa. El Señor me ha hecho reír. Me ha hecho reír porque me ha mostrado su gracia, su amor, su sorpresa, y eso le puso a su hijo Isaac, que es el que ayer vimos en el cuadro. El Señor me ha hecho reír. Es muy importante. No reír frívolamente, no reír para tapar agujeros que nos hieren, porque la gente tiene una existencia vacía, sino reír con la boca llena, porque el Señor nos ha hecho una nueva criatura y una nueva creación, y la Iglesia es el espacio en el que esa nueva creación se puede vivir en plenitud con los hermanos. 2030, ¿dónde ponemos el límite? 2030, 2025, donde queráis. Mirad, en España estuvo el presidente, el secretario general de la OCDE hace unos meses en Madrid. Es un tipo que se llama Ángel Gurría. Es un economista mexicano que se expresa con mucha gracia, con mucha contundencia. A la vez combina así la frescura y tal. Habla un español de México maravilloso. Y dijo: yo no sé si ustedes van a darse cuenta, españoles, de lo que está pasando en su país, ya que nosotros... Dice, España en 2050, se va a 2050, 2050 no os preocupéis que no, eso ya no nos incumbe, no nos concierne. En 2050, dice, España será un país de viejos, lo dijo con 3 palabras, solos y pobres. One more time. Viejos, solos y pobres. Hay un reportaje que circula por ahí del otro país más viejo del mundo, por encima de nosotros en estos momentos, que es Japón. Nosotros aventajaremos a Japón en esperanza de vida y en porcentaje de gente dependiente, mayores de 65 años, a partir de 2040 aproximadamente. Vamos a ser el país del mundo, mira, en algo somos buenos del mundo, el primer país del mundo en esperanza de vida. Ahora tenemos la 4ª, detrás de Japón, Suiza, Singapur, no sé por qué, y España, tigre asiático. 83 años, 86 para las mujeres y 80 para los hombres. Ole ahí el sexo débil, 86 años viven las mujeres, 80 nosotros. Media 83,1 aproximadamente. Eso es una esperanza de vida altísima. En parte se debe también a un excelente, aunque ahora amenazado, sistema público de seguridad social. Alimentación, gastronomía, cuidado, en fin, hay muchos elementos. Viejos, solos y pobres, porque en cuanto a la generación del baby boom, es decir, aquellos que hemos nacido después del año 58 y hasta el 74, somos los baby boomers españoles, 74, 58, 74. En cuanto empecemos a intentar, no diré jubilarnos, diré intentar jubilarnos, reventamos las costuras del sistema de seguridad social. No quiero ser catastrofista, no creo que vayamos a dar las cifras de Burkina Faso, pero España está en un momento en que algunos de sus avances en materia de seguridad social, de protección, pueden quedar amenazados por una sociedad que no tiene un modelo productivo. Nuestros jóvenes, hay 600.000 jóvenes, hijos vuestros, que están, digamos, en otros países de Europa, con trabajos bien remunerados,
o quizás no, pero están buscando su futuro fuera, porque España no les permite hacerlo. Siempre fuimos un país de migración, ¿eh? Lo fuimos en los 60, lo fuimos en los años 20, lo fuimos al final del 18, del 19, siempre fuimos un país de migración y lo seguimos siendo. Tenemos un problema estructural de nuestro modelo productivo. Os doy datos que no son ni bíblicos, no son datos de la sociología, de la economía, para que podamos intentar imaginar una foto fija de hacia dónde vamos como sociedad. Una más. Vamos a contar las nacionalidades que estamos aquí representadas. Españoles, levanten la mano. Españoles. Bien, bien. No lo voy a contar porque no. España, Brasil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Ecuador. 1, 2. ¿Solo? Manos. Vale, vale. Id, ayudadme. Honduras. Bolivia. 1, 2, 3, 4. Bien, bien, bien. Bien. México. ¿Alguien de México aquí hoy? Así. Leonor, ¿no? Perfecto. ¿Rumanía? Bien, bien. ¿Bulgaria? ¿Bulgaria? Bien. Ya van 8, ¿eh? Yo creo que en la iglesia, bueno, yo he visto africanos, hermanos de África, algunos, ¿eh? Hay catalanes también. Ucrania, Venezuela, 10. A lo mejor nos salen 20, ¿eh? O 16. ¿Cuál? Corea del Sur. Perú. Alemania. La haremos. Vale, era una cifra que yo manejaba, ¿eh? Bien, esto es muy interesante. Esto lo cuento para los jóvenes. Mirad, el primer negrito que que vio mi abuela, ¿eh? Esto lo cuento muchas veces, era de los GBU, era de Cabo Verde, era baba portugués y lo llevé a casa. Mi abuelo no había visto un negro en la vida. Estuvo toda la comida así, mirándolo. Bueno. Y él, que tenía el valencià, estaba ahí un poco incómodo y tal. Y en un momento dado dice, ¿has vist les orelletes tan ben fetetes que té? Yo le dije, Joao, tranquilo. Porque era una cosa... Tenía mucha retranca mi abuela. Algo me ha quedado. Petra, algo me ha quedado. Aquella mujer va a necesitar asistencia médica en algún momento. Una cosa es reírse y otra es romperse. Quiero decir con esto que, fijaos, como España no fue un país colonial, lo fuimos en el siglo XVI, y por eso nuestros hermanos de América Latina hablan español, un español mucho mejor que el nuestro. ¿Dónde va a parar? Tenéis un español más fino, más elegante. A que cuando llegasteis a España dijeron, qué bruto habla esta gente, ¿no? Son brutos para hablar. Directos, enfadados, parecemos enfadados. Bueno, algunos lo están realmente, sí. Algunos crispados. Es decir, nosotros no teníamos colonias, por lo tanto, vas a una sociedad cosmopolita como Inglaterra y no te sorprendes de nada. Que el tío que está en el Burger King lleva un turbante. O no te sorprendes ya de eso, ¿no? Holandeses, franceses, cuántos magrebíes hay en Francia. Nosotros solo conocíamos los moros, que era nuestra colonia más próxima, protectorado con Francia, en Marruecos, teníamos más esto. España, desde el 98, hace 20 años aproximadamente, sufrió una verdadera,
La palabra invasión es abominable. Un estado de shock, de recepción de hermanos, personas de otros países del mundo. Yo eso lo viví en primera línea porque yo tenía constancia de que se abría una nueva iglesia cada semana en ciudades, en pueblos pequeños y tal. En mis viajes siempre encontraba nuevas iglesias. Unas africanas hablaban en lingala y en francés y unos saltaban, otros no saltaban, rumanos pentecostales, rumanos bautistas, rumanos de asamblea, rumanos, iglesias. Ahora eso ha bajado mucho, el porcentaje de población extranjera es el 10% en nuestro país, por lo tanto hay unos 4,6 millones de personas, pero nuestro futuro se adivina que esto va a ir a más, va a crecer. Estamos integrando como iglesia a estos hermanos o amigos o conocidos. El otro día tuvimos una reunión de bienvenida muy bonita. ¿Quién estuvo? ¿A qué fue bonita? Fue muy bonita. Había una inglesa, 2 colombianos, una mujer de Perú, una dona valenciana. Había una cosa, había una mezcla y todo el mundo habló espontáneamente de su pasado, de lo que esperaba, compartimos un café. Fue muy interesante. Creo que hay 60 y tantas personas contactadas en los últimos 6 meses. Las iglesias urbanas tienen que hacer un esfuerzo por que las personas que llegan sean recibidas, acogidas. Ellos son la cara, los ojos, las manos que saludan, que invitan. Puede que haya muchos tipos de personas. Hay transeúntes, el turista, el que pasaba por allí, y se puede llevar un recuerdo, un saludo amable. Después hay evangélicos transferidos, que llamo yo, que vienen de las otras 85, porque sabéis que en Valencia hay 85 iglesias evangélicas, ¿no sabéis esto? Nosotros tenemos una relación más o menos estrecha con unas 9, 10, 12, conocemos, pero hay 85, Quiero decir con esto que podemos encontrar personas que vienen, que están buscando otra comunidad en la que congregarse, y también personas que vienen por necesidades, ayudas sociales a las que podemos derivar o podemos atender directamente, etc. Eso ha cambiado ya y seguirá cambiando nuestra realidad eclesial. Y yo creo que ya es hora, ya lo sabéis, no es necesario que yo os lo diga, que eso es un reto en sí mismo. Cuando digo que pensemos y que imaginemos, es que imaginemos en los principios y las coordenadas de la tesis que yo he defendido estos días. La Iglesia como comunidad de fe y nueva familia en la fe. Es una cosa así como inquietante, ¿no? Bueno, decíamos antes, no hay comunidades perfectas, Sociedad Domingo. No hay individuos, no hay familias, no hay comunidades perfectas. Pero es que la palabra salvo está en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, expresada en presente continuo. Yo no soy salvo ya, soy salvo ya porque un día, de una vez y para siempre, el Señor, después de aceptarlo como mi Señor y Salvador, sanó y curó mis pecados, y soy salvo. Pero a la vez, simultáneamente, y aquí hay que usar una perífrasis verbal, me voy a poner académico, que se llama durativa, una perífrasis verbal durativa que es estamos siendo salvados. Estamos siendo salvados. Yo ya soy salvo, sí, pero no he llegado todavía. Estoy en una tensión de perfección, de camino, de esfuerzo, de plenitud, pero no puedo decir que ya he llegado. La comunidad de fe, la familia en la fe, es algo así también. Es verdad que no tenemos siempre el coche a punto, en perfecto estado de revista. También es verdad que a veces, como hemos dicho en las conclusiones, nos flagelamos a nosotros mismos con bastante severidad. Las verdaderas luchas e infiernos, hay que decirlo, están donde reina Satanás.
Ayer lo decíamos en la comida, lo he dicho en alguna predicación y me encanta. La palabra diabolos, en griego significa literalmente el que divide. División. El diablo tentó a Eva. Come del árbol. No, podemos comer de todo menos de este árbol. Eso os lo ha dicho el Señor porque, en fin, Dios lo ha dicho porque bien sabe Él que el engañador siempre engaña, siempre. Y come, y le da de comer, y ambos se dividen. Esa comunión que había en el Edén queda rota, queda fragmentada. Cuando Dios pide explicaciones, me encanta ese del Génesis que dice, se paseaba a la brisa de la tarde por el Edén. Ven aquí. ¿Por qué has copido? No he sido yo. A dilatar culpas. Ha sido la Eva. La mujer que me diste ha sido. Y Eva, no, yo tampoco he sido. Ha sido la serpiente. ¿Dónde está, serpiente? Como veo cables aquí. ¿Dónde está, serpiente? No he sido yo. Nadie asume la culpa. A veces en las iglesias es muy importante que alguien diga, he sido yo, no pasa nada, perdonadme hermanos, perdonen las molestias, estamos en construcción, ¿no? ¿Se acuerdan de ese cartel? Perdonen las molestias, estamos en construcción. Bueno, el diablo separa, el Espíritu del Señor une, restaura, y nos restauramos los unos a los otros. No sé muy bien por qué, porque esto es obra del Espíritu Santo, y yo de arquitectura espiritual así no quiero entrar en esas cosas porque muy bien no las entiendo, pero sí creo, porque lo he visto y vosotros también, cómo el poder del Señor opera para que se ajusten las cosas. Viejos, solos, pobres, sociedad multicultural. Escasa natalidad, escasa natalidad. En España estamos junto con Italia entre los países del mundo con menor natalidad, junto con Italia. ¿Cómo podemos imaginar el futuro inmediato? Yo creo que los cristianos tenemos que pensar, y no es cuestión ahora de abrir un debate muy intenso, pero tenemos que ser audaces, tenemos que tener una cierta audacia. Estoy seguro que las primeras comunidades de fe del cristianismo primitivo trabajaron para poder equilibrar, compensar, integrar sus diferentes situaciones. Nosotros no tenemos que vernos con la esclavitud de aquel tiempo, pero nos vemos con otros tipos de esclavitud. Nosotros no tenemos que vernos con la situación de la mujer en aquel tiempo, pero nos vemos a veces en situaciones, digamos, en las que no sabemos muy bien cómo asignar roles, por así decirlo. Nuestra sociedad es una sociedad desértica en cuanto a niños, a infancia. Es muy desértica. Las iglesias antes, cuando hacían su foto de grupo, sentaban a los 60 niños delante. ¿Sabías de eso? Yo estaba ahí, 60 niños delante, y a lo mejor habían 6 o 7 hermanos mayores atrás, honrosos, bonitos, 6 o 7 ancianos venerables. Hoy es al revés. Hoy están todas las sillas de ruedas delante. Lo digo con todo mi cariño y mi respeto y hay algún joven así perdido. Esta realidad, esta inversión, nos tenemos que plantear cómo va a evolucionar. Y no tenemos que hacerlo para hacer adivinos o acertar a ver hacia dónde van a ir las cosas. No somos demógrafos que proyectamos
así números fríos. Hay proyecciones que sí se pueden hacer en frío. Pero yo digo, ¿dónde va a ser encontrada la iglesia? A mí hay una palabra, y con esto estoy terminando, que siempre me persigue, que es que en el ministerio cristiano, en mi vida personal, en todo lo que yo pueda haber recibido del Señor, mis dones, lo que el Señor haya puesto en mí, ser hallado fiel. 3 palabras. Ser hallado fiel. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Cómo administraste lo que te di? ¿Qué has hecho con lo que has recibido? Ser hallado fiel. De alguna forma la iglesia, las iglesias locales han recibido cosas. Han recibido cosas que son intangibles. Por ejemplo, Quart tiene un valor intangible. A lo mejor no os dais cuenta porque estáis demasiado adentro y ya os voy a dar perspectiva. Somos la iglesia decana de la ciudad de Valencia. De la ciudad de Valencia y de toda la provincia de Valencia. Y de Castellón, no de Alicante, que eso nos adelantaron unos años. Y Madrid. Madrid, Alicante, Valencia, por este orden. Acabo de recibir un libro que me han regalado, que está en inglés y me cuesta un poco leerlo, pero nos habla, está escrito en Inglaterra, acerca de los hombres de convicciones, los bautistas. Y cita la ciudad de Valencia. Las personas que vienen a Valencia buscan y sí, ¿dónde está la primera iglesia baptista? La First Baptist Church. Yo quiero ir a verla, quiero visitarla, quiero estar. Ese elemento es un intangible. Es como, a ver, las marcas, ¿verdad? Las marcas son cosas que son marcas. Ahora con la marca Lois, ¿se acuerdan de la marca Lois? Te puedes comprar una cartera, te puedes contar 1000 cosas. Antes eran solo pantalones, eran vaqueros. Por cierto, nació en una casita miserable de Millares, que eso está más allá de Quesa y de Navarres y de Bicorp, que es una cosa, y llegó a ser un imperio. Ahora esa marca Lois es marca. Y vende porque es marca. La ha comprado un grupo que no tiene nada que ver. El Señor nos ha legado una marca que no hay que llevar con un orgullo ni desmedido ni tóxico, pero hay que llevarlo, hay que vivir con ella, hay que saberla llevar, hay que saberla administrar. Ser hallado fiel. Somos una iglesia multicultural, multiétnica, que tiene que estar preparada para saber construir y reconstruir las familias que vengan en el futuro, cómo se van a organizar, cómo van a integrarse, cómo vamos a ser nosotros factores de integración. Ideas. No quiero que se termine aquí esto, quiero que a nivel personal o por privado o como queráis me hagáis llegar ideas. Porque el pastor no solamente no lo sabe todo, sino que lo que tiene que hacer es acompañar al pueblo. Yo soy de acompañar y de caminar juntos. Entonces es importante que yo reciba vuestro input, vuestro feedback, vuestras impresiones, ¿no?, de cómo podemos avanzar. ¿Qué hora tenemos? Rocío, por favor. Vamos a cantar, o vamos a escuchar mejor, una canción para despedirnos, que seguramente recordaréis de haberla escuchado. Es muy hermosa porque nos habla de la vida, del paso de la vida y de la iglesia. La cantó siéntate por favor. Marcos Vidal la popularizó hace ya unos años. Nos despedimos en espíritu de oración, escuchando a Rocío. Le damos gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que ha sido bueno también para ella, para su hija, que se ha despegado de ti, mira. La has perdido o la has ganado, según se mire.
Aquí estamos. Perdón, se me da la nota, Aquí estamos, con la espada en nuestras manos, todavía, con algunos años más y alguna herida, pero en pie aún luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. El otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos, los recuerdos se me agolpan en la mente. No sé cómo, pero tu figura emerge. No sé cómo, pero siempre, siempre estás presente en el tiempo y el lugar. Aquí estamos, nuestros ojos te miran firme caminando, nuestros ojos miran firmes a tu lado, casi casi ya te tocan nuestras manos, llegaremos hasta ti, nuestra barca en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, en tu nombre y por la fe. Aquí estamos. Gracias por ese tiempo que nos has concedido, que nos has dado, que nos has regalado en estas 2 jornadas aquí. Gracias, Padre, por el enorme regalo que nos has hecho con tu salvación en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que ha cambiado nuestra existencia. Pero, Señor, gracias por la familia de la fe, en la que nos podemos sentir amados, comprendidos, recogidos. Gracias por ese regalo, Señor. A pesar del paso del tiempo, de las decepciones, de las caídas, de caernos y de levantarnos, tú estás ahí siempre.
Guarda nuestros pasos para volver a casa y te damos gracias por este tiempo que hemos disfrutado entre los hermanos y contigo, por los méritos de Cristo en la cruz. Amén.